vida en pareja. Hoy es martes 31 de octubre y este es el Evangelio según San Lucas, capítulo 13, del 18 al 21. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús: ¿a qué se parece el reino de Dios y con qué puedo compararlo? Es como una semilla de mostaza que un hombre siembra en su campo y que crece hasta llegar a ser como un árbol, tan grande que las aves se posan en sus ramas. También dijo Jesús: ¿con qué puedo comparar el reino de Dios? Es como la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina para hacer fermentar toda la masa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ahorita voy a hablar de la segunda parábola, que es de una de mis preferidas, y las voy a decir ahorita porque digo que mis preferidas. La primera, ¿sí? Yo quiero que todos ustedes atiendan un término muy bonito que tiene este pasaje, de a qué se parece al reino de Dios, ¿cierto? Es decir, primero que todo, ¿qué es eso del reino de Dios? ¿Qué es eso? El reino de Dios es cuando Dios reina en tu vida. ¿Listo? Ese es el reino de Dios. Jesús vino a hacernos precisamente que ese Dios, que era un tanto privilegiado para los judíos, pues tanto que ellos eran la única nación elegida, y entonces ellos sentían que lo demás estaba excluido, que solamente ellos. Entonces cuando Jesús está diciendo el reino de Dios está cerca, es porque se acercó fue a toda la humanidad, pero además está cerca de ti, o sea, hay un Dios misericordioso, entonces esa es la cercanía. Entonces también es un reinado. Listo. Y el reinado, pues se produce, es aquí precisamente en tu campo. Eso es lo que quiero que atendamos. Dice: ¿a qué puedo compararlo? A una semilla de mostaza que un hombre sembró ¿en dónde? En su campo. ¿Ok? En su interior. En su alma. ¿Ok? Eso es importante. A un hombre que sembró una semilla de mostaza, ¿sí? En su campo. Es decir, empieza con algo muy pequeño. ¿Listo? ¿Y qué va a hacer? Que como empieza a atender esa semilla, empieza a cultivarla, ¿sí? Entonces va creciendo. Por eso es que dice ahí, ¿sí? Y que crece hasta llegar a ser como un árbol que hasta las aves se posan en él. ¿Ok? Empieza con algo pequeño. O sea que la pregunta para todos nosotros es: ¿cómo va tu madurez espiritual? Tu maduración espiritual. ¿Cómo cultivas? Listo. Tú estás constantemente en crecimiento con ese árbol. Es la pregunta. La semilla, obvio, la pudo haber dado de 1000 maneras. Dios se dedica a dar una semilla. En el bautizo, empieza a estar el Espíritu Santo en tu vida. Listo. En una experiencia muy bonita de una misa de sanación, de un retiro espiritual. Sí, ahí fue la semilla. Ahí fue la semilla. ¿Cómo siguió tu madurez? Listo. Yo entiendo que en el bautizo nosotros seamos bebés. Pero ¿cómo ha seguido esa maduración una vez que eres adulto? Porque si todos como niños tenemos que creer como niños. Pero cuando vamos creciendo tenemos que creer es como adultos. Y muchas veces nos quedamos con la experiencia de niños. Listo, de niños. El niño obviamente que es inmaduro para entender, por ejemplo, el tema del sacrificio. Listo. El tema de sanar las heridas del otro, sobre todo en el matrimonio. ¿Sí? ¿Cómo es que yo ayudo a sanar las heridas del pasado de mi pareja? ¿Sí? En la madurez de mi mismo amor, porque tengo un amor con una inclinación inadecuada, un amor a mí mismo inadecuado, como lo explicaba en esos días. ¿Sí? Entonces tengo que ir madurando porque esa inclinación inadecuada, tengo que empezar a enderezar ese árbol que está torcido, tengo que empezar a enderezarlo porque ya no soy yo. En el matrimonio ya no soy yo, ya no es para mí. ¿Sí? No soy yo según yo. ¿Sí? No, es que a mí me parece, y es que yo, olvídese que es que para mí lo primero es, usted de que se casó conmigo, usted ya sabía, y uno dice: no, espere. Sí, cuando nos casamos estábamos en una inmadurez a propósito de vida. Nos casamos a los 20 y punta de años. Y ahorita tenemos 30 y punta, 40 y punta, 50 y punta, 60 y punta.
Listo, la madurez tiene que ser otra. Ya he madurado en el amor al prójimo, en el amor de caridad que llama la Iglesia Católica, sí, que es un amor precisamente de Cristo en mí. Ok, entonces esto de la semillita que se fue sembrada en tu campo, a eso se parece el reino de Dios. Poco a poco, en la madurez, voy entendiendo. ¿Eres lector? ¿Escuchas cosas que de verdad valen la pena para tu corazón? ¿Cómo vas en el tema de que cada vez es menos yo, lo más fuerte que tienes en tu vida marital, y más el otro? ¿Sí? ¿Cómo estás en eso? ¿Cómo estás en tus inclinaciones inadecuadas porque eres una mujer muy mal geniada o un hombre maltratador? Una mujer fastidiosa, un hombre que fastidia el espíritu de su esposa. ¿Sí? Y ya, ¿cómo estás en eso de gestar más amor con el silencio, con la prudencia, con el buen manejo, con el buen trato? ¿Sí? Con el amor, con el respeto. ¿Ok? Entonces, son cosas que nosotros muchas veces no hemos madurado. Entonces, a eso es que se parece el reino de Dios. Y la segunda, que dice aquí, también se parece a la levadura de una mujer, que una mujer mezcla con 3 medidas de harina, porque yo les he dicho a ustedes que es una de mis predilectos, porque es que meditar a María es muy complejo. La devoción a María eso es un tesoro grandísimo, y no es tan simple como lo que mencionan nosotros, simplemente de invocarla a ella y tenerla presente como madre, porque eso es, yo les digo a ustedes, cuando uno va conociendo a María, de verdad que eso es muy superficial, pensar simplemente que María sí existe y que es intercesora y no más eso, no, con María hay que profundizarla, ¿sí? Y a eso se parece al reino de Dios. A la mujer que con 3 medidas de harina, y estas 3 medidas de harina son la Santísima Trinidad, que hace que el pan crezca, listo, que no simplemente que no hay que hacer crecer ese pan, hay que hacer crecer ese pan, hay que hacerlo crecer. Y ahí se parece a la mujer que mezcla. Listo, la mujer es la madre de Dios, la mujer del Apocalipsis. Esa es la mujer. Con ella empiezas a madurar. ¿En qué consiste la devoción mariana? En imitar las virtudes de María. Si no las estás imitando, olvídate que, ay, yo amo mucho a María y que para mí María y que mi hermano, yo me enojé mucho porque él se fue para otra iglesia y entonces ya no quieren a María y que soy defensora de María. No. El tema no es que seas defensor o defensora de María porque sí, sino porque la imitas, ¿sí? En eso consiste la mejor devoción a María, en que imitas las virtudes de María, imitar las virtudes de María, conocer a María Santísima, a profundidad es un tema muy complejo, así que en eso consiste el reino de Dios. La gloria sea al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo.